Hola, Genchi. Hola, hola. Hola. Boa tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Esa es Ana Paula, Chiara, Patricia. ¿Quién más? Junior, Jorge, Camila, Amandita. Tá tudo bem, gente? Tudo bem, tudo certo. Oi, doutora. Boa tarde. Muy bien, entonces. Vamos a continuar nuestra clase de hoy de cromatografia. Gente do céu, você sabe o que aconteceu comigo? Eu pensei que era segunda-feira, pelo amor de Deus. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de inmunocromatografía clase 2. Vez pasada, nosotros hablamos junto el test de embarazo con el dengue. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del HCG inmunocromatografía. Esos días yo le envié a Eve Júnior. Oi, dona Pança, tá voando esse cabelo aí, hein? Oh. Oi, dona Chiara, tá lindona aí? Seu microfone falta ativar. Oi, doutora. Tudo bom? Ai, meu Deusinho, meu universitário prematuro, que coisa mais linda. Tá tudo bem, gente? Já tem um slide aí? Temos, já passou. Tá. Entonces, hoy va a ser una clase cortita, pero dinámica. Después les voy a pasar las actividades que van a hacer. Les cuento que hoy pensé que era segunda-feira. Gente do céu, acabei piroca. Bueno, ahí está. Tenemos el primer slide de lo que es una determinación del embarazo sobre inmunología. Embarazo, entonces, ¿qué es el concepto del embarazo? Por ejemplo, nos dice un estado fisiológico durante la cual se producen cambios metabólicos, bioquímicos, reversibles tras el parto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un embarazo, una gestación, es un cambio del estado fisiológico de la persona, ¿verdad? Sea metabólico o químicos. Entonces, ¿cuál sería el metabólico, verdad? El metabólico sería, por ejemplo, que el organismo se prepara para una futura gestación, para un cambio fisiológico donde la cual la panza va a crecer, donde la panza va a sufrir cambios. Y en la parte de bioquímico hay un montón de series, por ejemplo, que van a cambiar, que van a modificarse y que es reversible tras el parto. Significa que cuando ocurre el parto, que cuando el puerperio ocurre, el organismo
lleva su determinado tiempo donde va a volver a estar en su estado anterior. Por supuesto que hay diferencia entre un parto normal y un parto cesariano. Como bien sabemos que el parto normal es mucho más doloroso, es mucho más sufrido, pero la recuperación es mucho más rápida. Por ende, el parto por cesárea está iluminado y dona Shara. Por el parto, entonces ahí va a ocurrir, no va a ocurrir dolor, pero sí que la recuperación es mucho más lenta. Porque, oye, don Panza, porque, por ejemplo, como bien sabemos, hay cortes de tejidos, hay corte tejido adiposo, de tejido posneurosis, hasta llegar en la capa uterina, entonces lleva su tiempo de recuperación, lleva su tiempo de cicatrización. Entonces, la prueba de embarazo es toda aquella técnica usada para la búsqueda de signos hipotéticos que permiten por ejemplo, un embarazo. Consiste en detectar la presencia del HCG o HCG, que sería la hormona gonadotrópica oriónica humana, en el plasma materno o en la orina, y es el procedimiento que aporta mayor nivel de probabilidad de diagnóstico confiable. Por supuesto que muchas personas también, como les dije en clases anteriores, el HCG, muchas veces hay mujeres, pero eso es de 1 en cada 1000 o en cada 5000 personas, donde la concentración de la gonadotrópica coriónica humana es significativamente muy bajo, que no se detecta en sangre, puesto que después de la 16 semanas o 20 semanas recién se detecta. Por ende, por imagen también muchas veces no se detecta, ¿verdad? Pero sí que hay un cambio fisiológico significativo en el cuerpo de las personas, porque imagínense, no hay menstruación, la panza va modificándose, la panza va creciéndose. Hay muchas mujeres que tienen náuseas, hay otra persona que tiene enjoo, hay otra persona que tiene deseo. Entonces son cambios significativos que uno se da cuenta donde uno puede observar ese tipo de cambio. Bueno, entonces acá tenemos el método de Gali-Mainini de diagnóstico precoz en el embarazo. ¿Qué nos dice acerca de este método? Bueno, como toda prueba, todo procedimiento tiene una historia, tiene un descubridor, ¿verdad? Entonces dice que en 1947 Gali-Mainini había propuesto el diagnóstico biológico en el embarazo, utilizando el sapo macho bufo atenarum, dice, obteniendo en caso positivo la emisión de espermatozoide por la cloaca de dicho batracio, los cuales identifican al microscopio. Este autor obtuvo 98% de exactitud, comprobándose los resultados por otros investigadores. O sea que se interpreta en un mínimo de 2 horas, aunque el procedimiento requiere aún el uso de animales y un microscopio para su lectura. Y sin embargo, hoy por hoy nosotros tenemos el reactivo, el cassette, como le había mostrado vez pasada, tanto en cinta como en cassette, igualito que el dengue también. En 5 minutos nosotros tenemos ya resultado de una prueba de embarazo, tanto sanguíneo como de la orina. En cambio, en 1947
se necesitaba de 2 horas y se necesitaba el animal macho, sapo y un microscopio, dice, para la emisión de resultados y para tener un hipotético caso de un embarazo, ¿verdad? Entonces, este biólogo ha recibido un premio Nobel en aquel entonces por su descubierta, por este tipo de experimento que había realizado en ese año, ¿verdad? Acá tenemos un enorme sapo. Este es nuestro sapo, el experimentador, el sapo macho bufo atenarum, donde se había emitido, dice, ¿verdad? Por la cloaca los espermatozoides, ¿verdad? Existen dos tipos de prueba de embarazo, como le había dicho vez pasada. La cualitativa solo se mide si hay el HCG está presente, y en la cuanti se mide la cantidad de hormona que hay en la torrente sanguínea, ¿verdad? La cualitativa solo te da positivo o negativo. En cambio, la cuantitativa te da en cifras numéricas y generalmente dependiendo de la cantidad de la hormona, el AIR está me ouvindo? Está ouvindo, el AIR? Sim, estou ouvindo, doutora. Então, tá bom. Entonces, como les había dicho, la cuantitativa detecta la cantidad de hormona presente. Entonces, también es importante cuando hay un desprendimiento de placenta previa, el DPP, o cuando hay sangrado, cuando hay amenaza de parto prematuro, APP, o DPP, o un sangrado, o un accidente, o un traumatismo, o un dolor bajo vientre, un dolor abdominal, o dolor también a nivel de la cintura, el ginecobstetra también solicita un HCG cuantitativa. Y también da para detectar a qué tipo de edad gestacional pertenece la panza. Bueno, acá tenemos la inmunocromatografía de nuevo. Se puede hacer tanto en el suero, en el plasma o en la orina, ¿verdad? Entonces, es una hormona glucoproteica secretada inicialmente por el tromboflasto y posteriormente por la placenta, ¿verdad? En desarrollo, esto puede ser detectada tanto en suero, en 10 o a 15 minutos se puede detectar, y después decir, ¿verdad?, que de la concepción que se convierte en un marcador, por ejemplo, de detección de embarazo precoz. Generalmente este método también ya es muy utilizado en el consultorio o en la urgencia mismo cuando se quiere detectar o cuando se duda una medicación. Entonces también se recurre a estos métodos que es rápido, seguro, y entonces uno puede tener un diagnóstico rápido para que vos puedas saber qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa por el tromboflasto, ¿verdad? ¿Qué es tromboflasto? Dice que es una capa celular que rodea a los blastómeros y que tiene como función la nutrición. Entonces también nuestra hormona se nutre. Entonces el tromboflasto lo que hace es esto, ¿verdad? Tiene como función la nutrición. Rediar prueba de embarazo. Entonces, el rediar prueba de embarazo, tanto en orina como en la sangre, el profesional en un solo paso destinada a la detección quali de inmunocromatografía coloreada por la gonadotropina coriónica humana. Muestra el suero u orina de humano. ¿Se recuerdan que yo les había mostrado el casetito, el control y el T? El T significa que es la prueba del test que estamos haciendo, y el control siempre va a ser esa cor rojiña, esa cor más marcante, el color tipo púrpura. Eso significa que está
positivo o negativo, o también puede ser indetectable, significa que el cassette ha sido contaminado también, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Esto yo ya les había hablado, pero nada más para tener una retroalimentación. También, como le dije, las tiras de reactiva individualmente embalada en bolsa de aluminio contiene un desecante, significa que es un wafer, una gotita que acelera, por ejemplo, el proceso de aceleración del material, ¿cierto? Y luego tenemos siempre un inserto. ¿Qué significa el inserto? El inserto sería el manual de guía donde me va a indicar cuáles son los pasos, cuáles son las metodologías, cuáles son los elementos de lo que yo voy a utilizar. Bien. Almacenamiento y estabilidad también. Como todos reactivos, también tiene su forma de estocar, tiene su forma de almacenamiento. Y en el caso acá, por ejemplo, de nuestro HCl, tiene una temperatura desde los 2 grados hasta 30 grados Celsius. Se puede almacenar en un lugar seco, bajo sombra, que no haya luz también porque es muy fotosensible, y desde y cuando siempre también se verifique la fecha de caducidad de cada reactivo. Porque, por supuesto, como sabemos, a veces caduca un producto, caduca nuestro reactivo, por ejemplo, ya no es más fidedigno. Funciona, dice, ¿verdad? Pero hay ciertas nomenclaturas, hay ciertos laboratorios que ya no te utiliza para nada. También hay que tener mucho en cuenta, como le dije, del calor, de la humedad y la luz solar. Entonces, evitar esa exposición también. Bueno, vamos avanzando. Obtención de muestra. Esto es muy importante. Generalmente, para el test de embarazo, se sugiere también un primer jato de orina de la mañana, porque se supone, se calcula que hay una mayor concentración del HCl en la orina, que es altamente concentrada, ¿verdad? Y la muestra de suero se debe obtener a través de la venipunción, dejar coagular completamente, y después el suero es centrifugado, o sea, la sangre total es centrifugado. La muestra de orina o de suero también se puede refrigerar entre 2 y 8 grados y almacenar hasta máximo 48 horas antes de la prueba. Si la muestra aún está refrigerada, por ejemplo, dejar que alcance una temperatura ambiente, ya sea de 20 hasta 30 grados, por ejemplo, si está muy congelado, porque hay laboratorios que tienen la manía de hacer una soroteca, ¿verdad? Entonces también se recomienda que se descongele por sí solo en temperatura ambiente y que tu material pueda obtener un valor aproximado a la temperatura ambiente. La orina también, con muestra precipitada, visible, deben filtrarse o dejar sedimentar para obtener la muestra límpida que se requiere para la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas orinas sedimentadas. Las orinas sedimentadas son, por ejemplo, elementos, parece una maicena diluida o parece un elemento que flotan, entonces esperar sedimentar, o filtrar también con filtro de papel, o también hay ¿cómo se dice embudo en portugués? Un funil especial que a gente utiliza en el laboratorio para filtrar esa orina, porque también con esos elementos químicos puede haber un falso negativo o un falso positivo. Por eso se cuida también ese paso. Bueno, interpretación de los resultados.
como ya les había comentado vez pasada, es muy fácil de interpretarlo. Espérenme un ratito, parece que tengo aqui. Ah, não tenho, não tenho, gente. Acho que já desprezei tudo, né? Las dos tiras, ahí van a ver ahora en una de las bandas, en uno de los slides ahí, van a ver, por ejemplo, cuál es positivo, cuál es negativo, cuál es inválido. Inválido, por ejemplo, cuando no aparece ni una tarja púrpura, ni una tarja roja, significa que el material es insuficiente, significa el cassette está contaminado o la cinta ha sido contaminada. Y como sabemos negativo, solamente la letra C, lo que marca una tarja púrpura, y cuando es positivo, las dos tarjas, la C y la T, puede ir marcando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la técnica completa de una venipunción a través de una venopunción, la obtención de la muestra de sangre, se coloca en un tubo de ensayo, se deja que baje el suero, luego se centrifuga, y acá como pueden ver hay cinta, acá al lado está una caja roja, y luego tenemos un buffer con tampa. Ese es el acelerador. Acá, por ejemplo, la izquierda es un test de gravidez positivo, otro es negativo, el otro es indefinido y el otro son no válidos. Entonces, hay muchos hipotéticos casos donde se puede decir fue contaminado, fue material insuficiente, ¿verdad? Entonces, es cortita nuestra clase de hoy porque, como le dije, yo pensé que era un lunes. Enseguida yo le voy a enviar el trabajo. Esos días yo le pasé unos videos que yo había grabado en el hospital regional. Quiero que miren si hay algunas dudas, preguntas, tanto para la orina. Había VDRL para sífilis, cómo se procedería la centrifugación, la dilución, la interpretación de los resultados, con qué objetiva de lente uno va utilizando, y también una orina patológica que le había mandado el video, también las imágenes vía microscópica. Entonces, aparentemente era una orina límpida, donde aparentemente no se podía observar nada por la transparencia, pero sin embargo, microscópicamente sí había elementos significativos. Como también he realizado el test del dengue desde el inicio del procedimiento hasta el fin del procedimiento. Aí tem um vídeo aula também para assistir, gente. Tá bom? Algunas preguntas, chicas lindas? Não, doutora, tá na parte. Não. Tá tudo bem facinho, né? Vocês estão por aqui ainda ou já estão viajando? Estão na sua casa? Vamos por aqui, Eu tô hein? na universidade já. Ai, que delícia! E a dona Pança, tá aqui em São Capital ou tá em Minas? Tá em Cuiabá. Oba! Oba, Opa, oba, tá oba. tudo bem? Então, tá. Daqui a pouco eu mando para vocês o trabalho à distância, tá bom, gente? Tá bom, doutora. Tá bom? Ok, tá bom. Beijo, bom descanso e Beijo. vamos trabalhar. Já vou elaborar o trabalho, já mando aí na plataforma, ou mando para o Júnior para poder ele enviar para vocês, tá bem? Tranquilo. Tá Vale. bom. Beijo, Obrigada. abraço, gente. Tchau. Saudade. Saudade. Tchau, doutora. beijo. Tchau. Obrigada, gente. O que foi, filho?